Ujú. Ok. Hola, buenos días. Pues, está súper alto. Bueno, vamos a continuar. Ya terminamos de ver todo lo que era necesario para poder codificar y programar en Python. Lo que vamos a empezar a hacer ahora es hacer programas de veras, programas mucho más complejos que permitan hacer más de una cosa, que nuestro programa sea mucho más robusto, más completo. Y aquí es donde entra la parte de programación funcional, de que Python sea un lenguaje funcional. Que Python sea un programa funcional, lo que significa es, la programación funcional es un paradigma, es una forma de codificar programas. Y lo que significa es que todo lo que vamos a hacer son funciones. Funciones como el concepto de función según la definición matemática. Y no simplemente como subprogramas. Lo que significa es que entonces van a tener cierto conjunto de datos de entrada y cierto conjunto de datos de salida. Es una función, es totalmente modular y lo que hace es que sea muy fácil de probar el funcionamiento. Es modular, facilita la programación concurrente y paralela y lo que permite es hacer que una operación esté totalmente contenida dentro de una función. Entonces, de aquí en adelante, nuestros programas lo que van a contener son un montón de funciones. Cada una de esas funciones va a tener una tarea específica, particular, muy concreta y de preferencia independiente al resto de las funciones. El conjunto de esas funciones y la llamada a cada una de esas funciones es lo que va a hacer nuestro programa. Pero lo que queremos es que cada una de esas funciones sea totalmente independiente, sea muy modular y muy particular a resolver un problema en particular. Entonces, ahora sí, ¿qué es una función? Una función no es más que un bloque de código organizado, que es usado para realizar esto, una única acción relacionada. ¿Por qué queremos hacer funciones? Uno, porque proporciona una mejor modularidad para la aplicación y un alto grado de reutilización del código. Si nuestras funciones están bien hechas y son suficientemente modulares, podrían servirnos no solo para resolver nuestro problema en particular, sino para después muchos otros problemas. Podemos reutilizar el código sin tener que volver a escribirlo, sin tener que volver a pensar la solución. Lo que queremos es, al final del día, es incrementar la funcionalidad de nuestros programas. Empezamos con programas pequeños y a través de la reutilización del código podemos hacer programas cada vez más grandes que resuelven cosas distintas, cosas más grandes. ¿Cuál es la sintaxis de una función en Python? Esta es la sintaxis. Lo que tenemos es la palabra reservada def, seguida del nombre de la función y un conjunto de argumentos que van entre paréntesis. La definición de una función, la firma de una función es esto y termina con 2 puntos. Los argumentos que recibe una función pueden ser tantos como nosotros necesitemos, todos separados por comas y son posicionales. Es decir, es importante la posición en la que definimos nuestros argumentos.
Los argumentos es lo que necesita una función para resolverse. Los datos de entrada para poder ejecutar esa función. Luego se sigue la documentación de la función como si fueran comentarios, es decir, entre comillas. La documentación de la función generalmente lo que hace es explica qué hace esa función, cuáles son los datos que recibe y qué es lo que entrega esa función. Es documentar la función, decir que hace una función a alto nivel, sin entrar en mayores detalles, sin decir si lo que implementa es una lista o un diccionario o calcula utilizando potencias. En realidad es a alto nivel y lo único que necesito saber es qué hace esa función, no cómo lo hace. ¿Okay? Luego vienen todas las instrucciones o los enunciados de la función. Para saber que están dentro de la función, entonces sigo el mismo esquema de indentación. Está indentado un nivel dentro de la definición de función. Y al final de la función está la palabra reservada return, seguida de una expresión. Una función puede o no tener un valor de retorno. Si lo tiene, lo expreso con la palabra reservada return y la expresión que quiero que me devuelva. Un ejemplo muy fácil, ya lo habíamos visto, ya habíamos calculado cómo convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit. Ahora lo que vamos a hacer es, ese conocimiento lo vamos a modularizar, lo vamos a meter en una función que lo que sabe hacer es convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit. Lo que se hace es, escribo la palabra def reservada para saber que eso es la definición de una función. El nombre de la función, Celsius to Fahrenheit, y los parámetros que recibe. Para calcular la función que convierte grados centígrados a Fahrenheit, lo que necesito es el grado que quiero convertir. Y eso es lo que recibo como parámetro. 2 puntos y empieza la definición de la función. Mi comentario, que lo que hace es, me dice qué hace esta función, lo que hace es convertir de grados Celsius a Fahrenheit. Los enunciados, que es la multiplicación del grado que recibí por 1.8 más 32, la operación aritmética de conversión y el valor de retorno, que es precisamente la conversión de los grados. Esa es la sintaxis, ese es el orden en el que se expresa una función. Voy a copiarla. Para que sea un poco más claro, lo que voy a hacer es voy a guardar la operación aritmética. Lo que estoy haciendo es, estoy guardando la operación aritmética dentro de una variable que se llama conversión y luego en las líneas 171 especifico cuál es el valor de retorno. Y el valor de retorno es precisamente la variable conversión.
Para llamar a una función, para que se ejecute, lo que hago es, escribo el nombre de la función a la que me quiero referir y entre paréntesis le paso los parámetros que recibe en el orden en el que está definida la firma de la función. Los parámetros de una función son posicionales, dependen de la posición, es como determina qué parámetro es cuál. Aquí no hay mayor problema porque es solo un parámetro, el de grado, que es el mismo que le voy a pasar. Necesito pasarle la misma cantidad de parámetros que tiene definida la firma. No me pueden faltar, porque si no, no sabe cómo inicializarlos. Y no me pueden sobrar, porque entonces no sabe a quién asignárselos. Entonces, lo que hice fue definir una variable que son 23, hago la definición de mi función y luego la mando llamar. En la línea 72 lo que estoy haciendo es mandar llamar a mi función Celsius to Fahrenheit con el valor de la variable grado. Ahí está. Y entonces, mi convertidor de grados Celsius a grados Fahrenheit lo que significa es que 23 grados Celsius se convierten, equivalen a 33.4 grados Fahrenheit. Pero ahora tengo una función que es totalmente autocontenida y que sabe y tiene un propósito específico. Mi función calcula de grados centígrados a grados Fahrenheit. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ah, perdón. Si lo que quieres es recibir una lista, podrías recibir una lista, digamos, la definición de la firma de la función queda exactamente igual. Tú sabes que aquí lo que recibes es una lista de grados. Pero lo que tendrías que cambiar entonces es la ejecución del cálculo de la función. Porque aquí está trabajando sobre un solo valor y tú quieres trabajar sobre toda una lista. Entonces, probablemente lo que tendrías que hacer es una iteración con un for, recorrer toda la lista de grados que estás recibiendo, convertir cada uno de esos grados y guardarlos en una lista, que es lo que sería tu valor de retorno. Regresarías entonces también una lista de valores convertidos. Entonces sí, en efecto, depende, tienes que tener muy en cuenta qué es lo que estás recibiendo y qué es lo que quieres devolver. Ahí en la descripción de lo que hace, ¿hay que ponerle 3 comillas? Sí, porque estas son lo que utiliza Python para generar su documentación. ¿Perdón? Sí, pero no Python directamente, sino se usa más en la biblioteca de NumPy, de vectorización de funciones. La ventaja que esto me ofrece es que entonces yo puedo llamar cuantas veces quiera a mi función con los valores que yo quiera. Puedo decirle grado 18 grados o 45 grados centígrados. Puedo llamar más de una vez a mi función con diferentes parámetros.
Ok. Hablando de el return y los valores de regreso de una función. Las funciones pueden regresar valores de manera opcional. Por defecto, las funciones regresan el valor de none. Asume que no va a regresar nada y entonces es un valor como si fuera nulo, none. Aquí tenemos otra función bastante simple que lo que hace es calcula el área de un círculo. Cuando nosotros definimos nuestras funciones, tenemos que pensar lo siguiente. ¿Qué datos necesito? ¿Qué es lo que necesito para poder llevar a cabo mi función? Y dos, ¿qué es lo que va a devolver mi función? Si es que devuelve algo. Cuando yo quiero crear una función que lo que haga sea calcular el área de un círculo, lo que necesito, que va a ser mi parámetro, necesito saber cuál es el radio de ese círculo. Luego, adentro, lo que voy a hacer es voy a calcular la fórmula para calcular el área de un círculo, sabiendo el radio, y eso es lo que voy a devolver. Justamente devuelvo el área, el cálculo del área de un círculo. Y otra vez, así es como se llama una función. Es el nombre de la función que quiero ejecutar y como parámetro, ahora sí, la inicialización del dato. En este caso, 1.5. Lo que hace una función es que funciona para cualquier parámetro que yo le pase. Y cuando la mando llamar, ahora sí la mando llamar con un valor en particular. Pero potencialmente la función funcionaría para cualquier valor. Una pregunta, ¿hay alguna convención para un pi o algo así? Así que los tengan grabados ahí en algún lado. Ajá. No, pero pi ya está directamente en el Pi ya está, sí. No, tienes que importar la biblioteca de math. Ajá, si le pones pi así, no jala. Sí, sí da. Sí, entonces jalan. Sí, ahí está pi. A ver, ¿cómo? Le pusiste pi. Ok. Sí, yo creo que depende de la versión. Porque en Python 2 estás obligado a importarlo. Sí, en Python 2 hay que importarlo directamente. Lo que necesitas es llamar a la... bueno, yo voy a importar todo. La biblioteca de math y luego le dices math.py y te la da. Una pregunta. Si la función no regresa ningún valor, regresa el valor potencial de none. Ajá. Es un texto. Sí. Y la otra, las variables que están definidas por cada función son locales de la función. Sí, y eso es muy importante. Todas las variables que yo defina dentro de mi función son locales. Ya no tienen un alcance afuera, no tienen ningún significado afuera de la función. Ni siquiera las puedo ver. Estoy dándome cuenta que la diferencia significativa a partir del quinto decimal. ¿No es el pi que calcularon? Es que lo tiene guardado. Sí. Por eso es que sale. Ajá. Por eso es que salía, por eso se me hacía loco. Sí, a mí también. Sí, no, el pi que define Python es desde la biblioteca math. Hay que hacer import math y después math.py para usarlo. Y el pi que les apareció sin math. Es el que Es el que calcula. ustedes calcularon de ejercicio. Y para, por ejemplo, habría que poner math.py, ¿verdad? Si queremos usar. ¿En esta? Sí. Sí, habría que usar math.py. Sí. Ok. Una pregunta. Ahorita ejemplo de conversión de Celsius a Fahrenheit, Sí. estás pasando a la pantalla de la derecha.
posible este programita que escribiste, escribiendo, modificando, correrlo desde ahí en esa pantalla? No, porque esta pantalla del lado izquierdo lo que es un script de Python. Es solo un archivo que contiene instrucciones de Python. Para ejecutar ese archivo, lo que necesito es al intérprete de Python. Pero si le picas la flechita verde. Si le pico la flechita verde, lo que hace es invocar al intérprete de Python utilizando este script. Pero es que a mí no me lo hace. Esa es la cuestión. Yo lo tengo de este lado, pico la flechita verde y me dice error, quién sabe qué, W directorio. Así que Sí. Ok. A ver, entonces, ejecutando el programa, la función anterior de Celsius to Fahrenheit, esta es la ventaja que ofrece tener las cosas modularizadas y definidas dentro de una función. Que puedo yo llamar muchas veces, puedo ejecutar la misma función muchas veces con diferentes parámetros. La función es la misma y lo único que le cambio es el parámetro que recibe, el valor del parámetro que recibe. Ahí el parámetro de entrada es 23, ¿cierto? Ajá, en el primero sí. En el primero es 23, digamos, el valor de la variable grado. En el segundo ya no es una variable, es una constante que yo le pasé que es 18. Y la tercera vez que lo llamo también yo le definí una constante 45. Lo ejecuta 3 veces y me da valores diferentes de acuerdo al parámetro que yo le pasé, al valor que le pasé. No tuve que escribir 3 veces la misma función. Me basta con hacer una sola llamada. Y esa es la ventaja de las funciones. Por eso es que permite la reutilización del código. Y además funciona para parámetros válidos que le pasemos, aunque sean diferentes. Voy a copiar entonces el área del círculo. Sí, ahorita lo hacemos si quieren. Entonces, a ver. Exacto. Hay muchas formas de escribirlo. Una puede ser radio al cuadrado. Y la otra es que yo aquí puse 3.14 como una constante y mi mala interpretación de pi. La otra que podemos hacer es, como vimos hace rato, importarlo desde la biblioteca, que sí contiene una buena definición de pi, que es en math. Entonces, a ver. Sí, pero no estoy segura. Import math. Y entonces lo que hago es llamar es a pi, pero desde la función de math, desde la biblioteca de math. Y ahora, ¿cómo mando llamar a mi función? Esta es la definición de mi función. Esa es la forma en la que el área de cualquier círculo, dado un radio, se calcula. Ahora lo que voy a hacer es voy a crear una instancia de esa función. Voy a mandarla a llamar con un radio en particular. Ahora sí, ya no con cualquier radio, con un radio en particular. Y entonces lo que hago es mando a llamar su nombre, área de círculo, de un círculo ¿de qué tamaño? De 10. Es que le quiero... es lo que voy a hacer. Y luego print de A. Estoy haciendo aquí, en la línea 180, estoy mandando llamar a mi función área de un círculo con el valor de radio igual a 10.
esta función tiene un return, es decir, me devuelve un valor. Toda cosa que una función me devuelva, la tengo yo que recuperar en una variable. La tengo que recoger y guardar. Lo que estoy haciendo es que entonces el valor de retorno de hacer la llamada a esta función lo estoy guardando en la variable a. Y luego en la 181 lo único que le digo es imprímeme a, que equivale a decir imprímeme el área de un círculo de radio 10. Una pregunta. Ujú. Bueno, ahora habías importado antes el math, la biblioteca math, y le estás pidiendo ahora desde una función. ¿Puedes importar la biblioteca math desde la propia función para asegurar que tiene Que si puedo meter aquí el import. Se puede, pero no es, Exacto. es una mala práctica. Es una mala práctica. La estructura, digamos, los buenos cánones de programación dicen que la estructura de un archivo de Python tiene que, hasta arriba, tener todas las importaciones, todas las bibliotecas externas que vaya yo a utilizar. Después, la definición de todas las funciones de mi programa. Y hasta el final, la llamada a esas funciones. El orden de la llamada a cada una de las funciones. Y ese es un poco lo que estamos haciendo aquí, pero en chiquito. Lo que tenemos es el import, como en la primera línea, la definición de mis funciones y hasta el final, la llamada a esas funciones. Aquí está en chiquito porque solo hago una importación, solo tengo definida una función, y solo hago una llamada a esa función. Es muy importante, recuerden, cuando una función nos devuelve algo, es de buena educación recibirlo. Y para recibirlo, usamos una variable. Sobre todo porque después entonces podemos reutilizar esa variable para otras cosas. Yo lo que no entiendo es por qué, o sea, tú le llamas, lo recibes y le llamas área. Pero la A, o sea, ¿de dónde salió la A? O sea, porque yo le llamaría área. Le puedes llamar área. Yo porque le quise poner A, pero se puede llamar. Esa es una variable, ya acuérdense. Las variables pueden tener el nombre que más nos guste. Funciona igual porque por eso es variable. Yo le puse A, se puede llamar área, se puede llamar círculo, como queramos. Y funciona igual. Sí. Sí, ahora lo vamos a ver. Es la siguiente diapositiva. ¿Por qué no pasas al lado derecho? ¿Aquí? Sí. ¿Por qué copias eso y lo pasas al lado derecho y no la ejecutas desde el derecho? No lo estoy copiando, lo estoy ejecutando. Pero, ya. Esta copia no la hice yo, la hace el intérprete. Porque con función parece ser que escribe todo eso. Sí, parece que, o sea, la vuelve a escribir, pero en realidad solo es como, lo hace como referencia. Que copia el código, es como para que sepas qué parte del código es la que está ejecutando y luego obtiene el resultado. Y eso lo hace porque no estoy ejecutando todo el script, solo estoy ejecutando esta parte del script. ¿Y por qué estás usando def, no? No, es nada más porque le estoy diciendo que nada más ejecute ese pedazo de código, no todo el archivo completo. Y entonces como que lo que hace es, me copia el cacho de código que va a ejecutar y es lo que interpreta. ¿Más dudas? ¿El return es estricto? No, el return es opcional. Una función puede o no tener un valor de retorno. Lo que puede hacer es como modificar una de tus variables, ¿no? ¿Sí? Es más, yo podría redefinir esta función. ¿Cómo podría redefinir esta función para que no regresara nada? Nada más comenta return.
Ajá, pero bueno, igual quiero enterarme del área, ¿no? Igual quiero recuperar el valor de área. Pues a lo mejor lo que puedo hacer es que no regrese nada y le digo, en lugar de regresármelo, imprímelo tú directamente imprímelo directamente en la función. Exactamente. Es exactamente igual. Mando llamar a mi función y le paso los parámetros correspondientes. Lo que va a hacer es que ya no necesito una variable que cache el valor de retorno, porque no tiene valor de retorno, lo único que hace es un cálculo y lo imprime. ¿Qué desventaja tendría esa forma de escribir código? Exacto. Ya no puedo volver a usar el área, solamente lo imprime Y ahí se pierde el valor. ya no puedo utilizarlo. Si quisiera hacer operaciones más complicadas o más operaciones con el valor del área que calculé, simplemente ya no puedo. Exacto. ¿Sí? Ok. ¿Dudas hasta aquí entonces? ¿Valores de retorno? Bueno, ahora, los parámetros. La firma de una función. Un parámetro actúa como el nombre de una variable pasada como un argumento a una función. Una función puede tener tantos argumentos como se deseen o se necesiten, pero siempre debe ser llamada con la misma cantidad de argumentos. No más, no menos. Y además los argumentos son posicionales. Entonces, los argumentos tienen que tener un orden para que sepa yo a qué argumento corresponde qué valor del que le estoy pasando cuando mando llamar a la función. Tenemos dos tipos de argumentos posicionales, que son de los que estoy hablando, y argumentos por defecto. Vamos a ver los posicionales. Aquí es muy fácil porque solo tengo un argumento, pero estoy obligada a pasarle ese argumento cada vez que llame yo a mi función. Uno y solo uno, porque eso es lo que recibe, solo un argumento. Entonces, esta función lo que hace es duplica el valor de x. Lo que sea que recibe como x, regresa su doble, la multiplicación de x por 2. Entonces, cuando mando llamar a doble, a la función doble, con el parámetro de 3, lo que hace es que multiplica 3 por 2, 6. ¿Sí? Pero cuando yo mando llamar a la función doble sin parámetro, me manda un error, porque me dice, bueno, ¿y a quién es el que se supone que tengo que duplicar? ¿Qué valor es el que tengo que duplicar? Caso similar cuando tenemos más de un parámetro. Vamos a ver. Sale. Entonces lo voy a mandar llamar, la mando llamar, el nombre de la función, doubleIt, de 3. Y lo tengo que imprimir. Entonces, en efecto, el doble de 3 es 6. Eso está bien. Pero si yo lo mando a llamar sin parámetro, entonces lo que hace es que se queja. Marca un error, es un error de tipo, y me dice, la función doble necesita un argumento posicional, que en este caso está definido con el nombre de x, y yo no le estoy pasando nada. ¿Por qué le pusiste it? Nomás para duplicarlo. Ajá, duplícalo, ¿no?
como nombre de la función. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, en lugar de 1, me pasara 2 argumentos, por ejemplo, 3,5. Entonces ahora se va a protestar, pero por el caso contrario. Lo que dice es, también es un error de tipo, pero la función doubleIt toma un argumento y yo le estoy pasando 2. Entonces no sabe qué hacer con el otro argumento. Y ni siquiera calcula uno. No, no hace nada, ¿no? En cuanto intenta ejecutarlo, dice, me sobran cosas, ¿dónde las asigno? ¿Qué hago con ellas? Ok. El otro tipo de argumentos son argumentos por defecto o por default, asignaciones por default. Lo que puedo hacer es definir mi función, recibe igual un solo parámetro llamado x, pero aquí mismo le estoy asignando un valor por defecto, que es x igual a 2. Lo que significa es, a falta de un argumento, voy a decir que x vale 2. Y eso es lo que va a utilizar. Entonces aquí, cuando le defino un valor por defecto a mis parámetros, ahora sí ya puedo no pasarle argumentos. Y lo que va a hacer es que va a tomar el valor por default que tiene asignado. Si yo le paso un argumento, entonces va a usar lo que yo le esté pasando, el valor que yo le esté mandando. Entonces, si le pongo un argumento por default, si lo mando a llamar con el valor de 3, va a hacer exactamente lo mismo. Me va a hacer caso a mí, va a utilizar el valor que le esté pasando yo, que en este caso es 3. El parámetro x va a valer 3, y entonces 3 por 2, 6, y es lo que devuelve. Siempre tengo preferencia yo. Pero si no le paso nada, entonces devuelve 4. Y lo que dice es, pues a falta de un mejor valor, pues el de defecto. Pero ni siquiera pone cuál es el mejor valor, ¿eh? No, sí, está definido aquí. Está definido en la firma de la función. Ok, ese es el valor por defecto. Es el valor por defecto. Si no lo especificas tú, va a agarrar ese valor. Ajá. Y entonces aquí, como no le mandé yo un parámetro, pues agarró el valor por defecto. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Segurísimos? Ok. Está fácil, ¿no? Y ahora sí, todo el poder de las funciones de Python. Y aquí es donde la cosa se empieza a revolver. Funciones llamando funciones. Python permite que funciones puedan llamarse entre sí. Una función puede llamar a otra función ya definida. Y lo que hace es resolverlas en cascada, en el orden de llamadas. Por ejemplo, pues tengo definida una que se llama función 1, que recibe un solo parámetro, la n. Y lo que devuelve es, la función 1 lo que hace es multiplica por 5 el parámetro que recibe. Eso es todo lo que hace. Voy a definir, por otra parte, una segunda función llamada función 2. También recibe un solo parámetro, m. Y lo que regresa es la llamada a la función de 1 con el parámetro m más 7. El orden en el que Python resuelve esto, yo mando llamar a mi función 2. Pero se resuelve en cascada. Función 2 manda llamar a función 1, espera que se termine de ejecutar la función 1, y el valor que regresa a la función 1 lo cacha, le suma 7, y eso es lo que devuelve la función 2.
Entonces vamos a ejecutar esto. Ahí está. ¿Cuál era uno? ¿Cuál era la de uno? Yo puedo mandar llamar a mi función 1 solita, función 1 de 3, con el parámetro de 3. Aunque tenga dos funciones definidas, puedo decidir no utilizar la segunda. Puedo decidir no utilizar mi función 2. Y aquí solo estoy ejecutando, solo estoy haciendo la llamada a función 1 con el valor de 3. Entonces, función 1 recibe el valor de 3, le multiplica 5 y devuelve 15. Pero también puedo llamar a mi función 2. Función 2, de manera oculta, lo que hace es llamar a mi función 1 con el parámetro que yo le pasé, con el valor que le pasé, que es el valor de 3. Entonces, manda llamar a función 1 con el valor de 3, 5 por 3, 15. Termina la función 1 y regresa el valor de 15. Y luego hace 15 más 7, y eso es lo que devuelve la función 2, y finalmente imprime el número 22. Entonces, además, puedo tener funciones anidadas y llamar a funciones con otras funciones. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Aquí no se pone ¿cómo se llama? O sea, se ponen al mismo nivel las definiciones de las funciones, Sí. aunque estén anidadas, ¿verdad? Exacto, No hay sí. indicación ni nada. No, porque son dos funciones independientes. A pesar de que una manda a llamar a la otra, en realidad son dos funciones independientes y las puedo llamar de manera independiente. Ajá, entonces eso es importante. Siempre tienen que cuidar la indentación. Aquí son dos funciones distintas, entonces están al mismo nivel de indentación. La definición de cada una de las funciones, esa sí está de manera interna dentro de la función a la que pertenecen. ¿Sí? Las instrucciones de una función. Sí podría estar definida una dentro de la otra. Sí, pero no es una buena práctica de programación. A ver, sí podrían estar definidas, y lo que pasaría es que entonces le quito independencia a la función 1. Ya no hay forma de que la llame yo de manera independiente. Eso es lo que pasaría. De hecho, si la defines dentro de la función, ya ni siquiera la puedes invocar por fuera. Ajá, exacto, le quito independencia. Visibilidad. Y visibilidad, exacto, sí. Una pregunta. Ujú. ¿Importa el orden de cómo se declara cada función? O sea, si declaro primero esta función 1 y luego lo pongo en función 2. Si declaro primero función 2 y luego función 1, aunque llame primero en función 2 la función 1, ¿sí lo va a hacer? O sea, si importa el orden, sí importa. Aquí importa porque el intérprete va leyendo línea por línea. Entonces, conforme va leyendo línea por línea, va viendo. No está definida la función 1. Digamos, tienes el caso de define primero función 2, retorno función 1. Entonces, cuando llega a la línea donde está eso, el intérprete lee la línea de función 1. Dice, función 1 está previamente definida. Entonces, va a hacer un error. Entonces, sí importa. Sí importa el orden. Sí. Vamos a hacer esto. Lo que voy a hacer es, aquí tengo definida primero mi función 2. Luego, mando llamar a mi función 2 con el parámetro de 3. Y después de ese print, tengo la definición de mi función 1. ¿Qué? Antes de ejecutarlo, ¿Tengo que borrar la memoria? tienes que borrar la Sí, ok. Sí, porque si no se lo va a hacer, ¿verdad? Con reset. Sí. ¿Cómo se...? Porcentaje reset me borra todas las variables. Ahí está.
Y entonces lo que voy a hacer es que voy a ejecutar. ¿Y ya se quejó? Lo que dice es que la función 1 no está definida. Es un error en la línea 2 de mi función 2, es decir, en este return. Cuando hace la llamada a función 1 y lo que dice es función 1 no está definida. Y entonces ahí uno dice, ¿cómo no? Si la estoy viendo, está definida en la línea 197, ¿no? Pues sí, pero el intérprete no se ha dado cuenta de eso, porque el intérprete lo que hace es interpreta línea por línea. Encuentra el primer print, hace la llamada de la función. Esta función sí la conoce porque ya había pasado por la línea 192. La manda a llamar y cuando llega a la 193 dice, yo nunca he visto la definición de la función 1. Esa todavía no la conozco. Y por eso es que es una buena práctica organizar los scripts como primero toda la importación, luego todas las definiciones de las funciones y luego las llamadas a las funciones. Aquí el error que está pasando es que estoy haciendo la llamada a una función entre la definición de dos funciones. Sí. Me está pasando de noche, ¿cómo corres lo que defines ahí en esta pantalla? Lo que estoy haciendo es que, como tengo definidas otras cosas en este archivo, estoy seleccionando las funciones que quiero que se ejecuten. Y aquí arriba, aquí, en lugar de ponerle la flechita de play para que ejecute todo el archivo, le estoy diciendo que solo ejecute la parte que tengo yo seleccionada. Ahorita corrijo eso para que ya no nos pase. Aquí no necesitas definir ni M ni N. No, esa es una pregunta. M y N no existen como variables hasta que mando llamar a la función. Es solo un nombre. Lo único que dice es, yo necesito para ejecutar mi función 2 recibir una M, un valor de M. Pero el valor de M solo tiene sentido hasta que mando llamar a la función con un parámetro bien definido, con el número 3, por ejemplo. A ver, si yo tengo una variable que he construido arriba, ¿puedo poner el nombre de esa variable? Sí, y de hecho esa es una buena práctica. Entonces lo que yo aquí podría hacer es definir mi variable M igual a 3, y aquí cuando mando llamar a mi función 2, en lugar de mandarlo llamar con el valor 3, lo mando a llamar con el nombre de mi variable, que está definida aquí arriba en la 191. Sí, eso no me va a correr. Pero vamos a hacer que corra. Ahí está. Ahí sí ya va a funcionar. ¿Por qué no? ¿No está uno abajo de 2? Yo sé la definición de la función 1. Función 1 debe de estar Pero eso no importa, porque es hasta tiempo de ejecución. o sea que Es hasta que yo mando llamar a la función que entonces sí busca la definición. Aquí lo que ocurre es, Python entra y dice, estoy leyendo en la 191 una variable M con el valor de 3, la guarda. En la 192 es la definición de una función, la guarda, función 2. Sigue leyendo, llega a la línea 195 y dice, definición de algo que se llama una función, función 1, la guarda. Ya vio función 2, ya vio función 1. Llega a la línea 198 y dice, ahora sí tengo que ejecutar. Y la ejecución es ejecutar la función 2 con el parámetro M. Y entonces lo que hace es que se regresa y dice, en esta línea yo tenía la definición de esa función que me piden y la ejecuta. A ver, ¿Sí? no es una buena práctica, pero... Es una buena práctica, es la única forma, ensayo y error. Sí, no, yo digo, ¿Ya está? Sí. Pero yo creo que es mejor poner la función 1. Probablemente, seguro, ¿no? Primero definir la función 1 y luego la función 2. Oye, mi aritmética me está un poquito rusty. No me digas eso. ¿Cómo obtuviste el 22? Porque lo que hace es que estoy mandando llamar a la función 2
con el valor de m, y m vale 3. Entonces, entra mi función 2 y m vale 3. La función 2 manda llamar a la función 1 con el mismo valor, con este, y m igual a 3, que ya habíamos dicho que vale 3. Entonces, manda llamar a mi función 1 y ahora n vale 3. La función 1 hace 3 por 5. 5 por 3, 15. Y ese es el valor de retorno de la llamada, de esta llamada a la función 1. Y luego le suma el 7. ¿Y 15 más 7? 22. Y ese es el valor que imprime. Ahora, si lo quieren ver más claro, esta variable que es con la que mando llamar a la función podría llamarse de otra forma. No, el nombre de una variable, 3, ¿no? Y entonces aquí mando llamar a mi función con la variable 3. Y ahora sí ya son variables distintas. La variable 3, el parámetro m de la función 2 y el parámetro n de la función 1. ¿Sí? Son parámetros internos. Exactamente, exactamente. Son parámetros internos y solo tienen sentido dentro de la función. Y solo se instancian dentro de la función. Afuera de la función a nadie más le importa. Nadie más lo puede ver. Y ya vimos que hasta se puede repetir el nombre, pero... Exacto. Pero a lo mejor para que sea más legible, le ponemos nombres distintos. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Ok, voy a ver estas y hacemos nuestro break, ¿va? ¿Qué hace esta función? Aquí lo que tengo es definida una función que se llama cubo y lo que recibe es un número. Lo que hace es que regresa el valor de lo que recibí, del número que recibí como parámetro al cubo. Eso es lo que es. Además, tengo definida una función que se llama por 3 y lo que recibe es un solo parámetro llamado número. Adentro de la función lo que hace es que pregunta, si el número que recibí, módulo 3, es igual a 0, entonces vas a mandar llamar a la función cubo con ese valor. Y eso es lo que devuelves. Perdón, ¿qué es lo que significa el...? ¿Este? Es la función módulo. Ah, ok. Lo puedes leer como número congruente con 0 módulo 3. Eso. De otra forma, si no es cierto que el módulo de lo que recibí es congruente a 3, entonces regresa false. Fíjense, esta función tiene dos valores de retorno. Y eso no es ningún problema, porque cada valor de retorno está metido dentro de una estructura if else. No hay forma de que tenga dos returns. O entra al if y regresa esto, o entra al else y regresa false. ¿Sí? Otra vez, perdón, if número, Módulo 3 es igual a 0, entonces regresa la llamada a otra función, a la función cubo. Si no, regresa false. A ver, ¿cuál sería, por ejemplo, un módulo 3 que fuera así? 27. 27. Porque 27 dividido entre 3, O sea, ya el residuo de la división es 0. Ah, ok. Y si no, entonces falso. Ajá. Va a poner- Y si no, pone falso. ¿Ok? Entonces, vamos a ejecutar esto. Y entonces voy a mandar llamar a mi función por 3. Voy a ponerle primero 34. Sí, 34. Y lo voy a cachar.
Ahí está. Ujú. Sale. A ver, espérate. Sí, 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 me espero. R igual a por 3 de 34. R. ¿Y si lo hubieras puesto nada más por 3 de 34? Ah, pero no te imprime nada. Pero no imprime nada, porque no hay quien cache el valor de retorno. ¿Sí? ¿Qué devolvería eso? Entonces, en efecto, ¿qué devuelve esto? ¿Qué espero que me imprima? Exactamente. Ajá. Lo que quiero que me imprima es false. Ahí está, false. Ujú. Y luego el ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si mando llamar a la función por 3 con el número 27? Pues ahí va a imprimir, ¿cuál era? El cubo. Exacto, entonces lo que va a pasar es que este if, la condición de este if se vuelve verdadera y manda a llamar entonces a la función cubo con ese mismo número, con el número 27. Y entonces me va a devolver el 27 al cubo. Que pues quién sé cuánto es, pero es un chorro, ¿no? 19.683. ¿Sí? Entonces son funciones, llamando funciones, y además ya vimos que puede tener más de un valor de retorno definidos, siempre y cuando sean excluyentes entre sí. Es el 27 al cubo. Exacto. 27 al cubo. Porque aquí mando llamar. No, está bien. Sí, sí, yo tengo el mismo problema. Por eso le pido a la máquina que lo haga. Sí, hasta el 26. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? Bueno, vamos a hacer un descanso y regresamos.